A veces Dios permite que nos hieran, pero podemos estar seguros de que el vendaje curativo de Dios siempre será más ancho que la herida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Siempre ha desconcertado al hombre la injusticia del mundo que lo rodea. ¿Por qué? Se ha preguntado en todos los tiempos y en todos los lugares, y esta pregunta ¿por qué? Es tan antigua como la primera lágrima y tan reciente como la última noticia que nos trae en su vibración la radio. Nos explicamos la muerte prematura de los malvados, pero ¿por qué mueren jóvenes algunos santos? Haya justificación a nuestros ojos la enfermedad de un asesino, pero ¿por qué aflige la misma calamidad a los niños? Nos parece muy natural la desgracia en la vida de un infiel, pero ¿cómo explicarla en la vida de un creyente? La Biblia nos da la respuesta, empieza por recordarnos que los buenos padecen a menudo porque Dios, en cuanto naturaleza, no puede hacer distinciones. Él hace nacer el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos y pecadores. Eso lo dijo el Señor Jesús. Este es un mundo donde hay normas y orden, donde todos estamos sujetos a la ley de la casualidad, prescindiendo de que seamos o no virtuosos. Los buenos están tan expuestos como los malos a contraer una enfermedad contagiosa, y el porrazo que reciben cuando resbalan y dan con sus huesos en el duro suelo es tan fuerte en unos como en otros. Si no fuera así, el mundo sería un lugar ilógico y regido por el capricho. Para que reine el orden en la tierra es necesario que los buenos vivan gobernados por las mismas leyes físicas que los malos, salvo que los buenos poseen una fe y una fortaleza espiritual que les permiten vencer al destino y a veces a la adversidad. La Biblia nos muestra también que en ocasiones los buenos padecen porque no atemperan la bondad con otras cualidades necesarias en la vida. El Señor Jesús dijo, por tanto, habéis de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En su parábola del mayordomo infiel, Jesucristo da a entender a sus discípulos que acaso padecerían menos si tuvieran tanta previsión como sagacidad, tanto realismo como idealismo, tanta diligencia como emprendimiento. Podemos ser tan buenos como el oro de alta pureza y, sin embargo, caer en la pobreza si no trabajamos, si no ahorramos. Con harta frecuencia los buenos padecen porque no acompañan sus oraciones de la debida prudencia y de la diligencia. Además, la Escritura nos enseña constantemente que los buenos padecen porque el sufrimiento es uno de los medios más seguros y eficaces de que se vale Dios para sacar a luz lo mejor de nuestro ser. Recordemos cómo el apóstol Pablo, enfermo físicamente, descubrió que cuanto mayor era su debilidad, mayor era su fuerza. El sufrimiento hace brotar y perfeccionarse en nosotros esas virtudes de estirpe divina que son el amor, la paciencia y la compasión. Sin el sufrimiento, la vida sería un fenómeno mecánico de naturaleza puramente animal. Quien conozca el dolor no caerá en el engreimiento. Y lo que importa más, el sufrimiento es el agente de que se sirve Dios para mejorar la condición de nuestro mundo. Si padecen solamente los malos, se nos encallecería el corazón y diríamos, qué bien merecido se lo tenía. Pero si vemos sufrir a los buenos, exclamamos, no debiera ser. Nada nos hace más generosos cuando se trata de dar nuestra donación para la lucha contra el cáncer que la vista de los estragos que causa este terrible mal entre los buenos. Nuestro mundo avanza desde el oscuro fondo del caos
de la barbarie y de la imperfección hacia una meta suprema. El sufrimiento de los buenos ha sido siempre un factor importante en la elevación moral de nuestra especie. Se necesitó que la enfermera británica Edith Cavell hubiera sido fusilada, que Juana de Arco quemada en una pira y que millones de seres humanos cayeran víctimas de la artritis, la tuberculosis, la parálisis, para que nos decidiéramos a hacer frente a la injusticia y a la enfermedad con nuestro dinero, nuestro cerebro y nuestra sangre. Ojalá no fueran tan ciertas como son conmovedoras las palabras del sabio que, hablando del sufrimiento, dijo: «Cuántos dolores y cuántas lágrimas ha costado cada paso por la senda del progreso humano. Cada milímetro está santificado por el sacrificio de algún alma noble. La humanidad ha ido dejando en cada uno de los hitos de su marcha hacia el bien la huella de sus pies ensangrentados». No es fácil racionalizar las guerras, el hambre, las enfermedades, los desastres naturales, las muertes prematuras y el sufrimiento de los limitados físicos. Pero las desdichas de esta clase en grande escala a veces inquietan menos a la persona que las circunstancias con que nos enfrentamos personalmente cada uno de nosotros. Cuando Samuel tenía 17 años, luchó con una pregunta con la que los teólogos han batallado por siglos. Para él el problema no era teórico, sino práctico. Estaba tratando de entender por qué a su madre la tenían que operar del cerebro. Y preguntó: «¿Por qué sufren las personas que son buenas, mamá?». Ella le dijo: «El sufrimiento es parte de vivir en un mundo que ha recibido la maldición del pecado, y las personas buenas sufren como todos los demás. Esa es la razón por la que estoy feliz de que tengamos a Jesús, porque si muero descansaré y luego iré a un mejor lugar, y anhelo el día cuando pueda volver a verte». Luego ella dijo que podía entender la frustración de Samuel, pero le dijo que no le echara la culpa a Dios. Si usted y yo estamos desconcertados por el sufrimiento de personas buenas, podemos plantearle la pregunta de lleno a Dios, argumentar con Él si debemos hacerlo y luchar con nuestras dudas, pero no le echemos la culpa a Él.